Bienvenidos todos a nuestra clase de hoy. Hoy vamos a comenzar a trabajar con lo que es el abdomen. Ya hemos trabajado los dos primeros tagma de los insectos, o como era, fue la cabeza, el tagma cefálico y el tagma torácico. Comencemos entonces hoy con el tagma abdominal. El abdomen, tal como aparece en esta lámina, por la colocación de la abertura genital, el abdomen está dividido en tres regiones. Entonces, fíjense, si observamos esta imagen, nos damos cuenta que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segmentos en la región dorsal que se pueden observar de manera muy clara. Y recordando las regiones de cómo le fuimos denominando a cada una de ellas, a nivel dorsal, en el abdomen se les va a llamar terguitos, ¿ok? Y toda esta parte de acá, entonces, que se las voy a colorear en morado, aquí la tenemos, toda esta parte, entonces le vamos a denominar la zona de donde están los terguitos o el tergo abdominal, así se va a llamar. Luego vamos a tener la otra zona del abdomen que la voy a colorear en amarillo y va a ser esta zona de acá que sería la zona ventral que le vamos a llamar los esternitos. Y vamos a observar que tiene 9 esternitos. Cada uno de esos segmentos, entonces, que están en contacto con la parte ventral del insecto, tienen su numeración y van a estar igualmente separados como por unas membranas, ¿verdad? Y cada uno de esos espacios, como está allí recubierto por esa membrana, se les van a llamar parte de la membrana lateral, que aquí la vamos a observar en color verde, toda esta parte de acá, que esta sería la zona de la pleura, ¿ok? Y allí sí vamos a poder observar con mucha facilidad los espiráculos, que también hablamos de ellos durante la clase del tórax. Bien, que los estoy pintando aquí en verdecito, ¿sí? Otra parte muy importante del abdomen es que vamos a observar que el abdomen tiene una parte donde se comunica totalmente con el tórax. Y de hecho, hay una parte que pareciera que fueran lo mismo. Pero aquí hay que tener mucho cuidado porque es ese límite, esta línea que la estoy pintando aquí en rojo, que es el límite entre el tórax y el abdomen. Esta parte que estoy pintando en rojo sería tórax. ¿Ok? Bueno, y básicamente el metatórax, que lo tenemos aquí. Bien. Luego, otra parte muy importante del abdomen que va a tener que ver con su funcionalidad, que eso seguramente lo van a ver con la profesora Carmen Andara, es la región del aparato reproductor de los insectos, que en este caso va a estar representado por los paraproctos en la región externa, el epiprocto, ¿sí? Y por dentro, más o menos en esta región, vamos a encontrar el aparato reproductor masculino y femenino. También vamos a encontrar aquí el, la zona por donde los insectos pueden evacuar, que está representada con el ano. Y va a haber unas estructuras que se llaman cercos, que son unas estructuras muy interesantes que va a estar presentes solamente en insectos que son muy primitivos. Y es un rasgo eh, teóricamente primitivo que nos indica que estos insectos fueron uno de los primeros que aparecieron en la historia natural de los insectos. ¿Ok? Entonces, tal como dice acá, dice uno, región pregenital comprende los 7 primeros segmentos. Sería
toda esta parte que les señalaba al principio. La región genital abarca los segmentos octavo y noveno en los que está situado el orificio genital. Y la región postgenital está después del noveno segmento. Entonces, allí tenemos esas estructuras que sería la parte morfológica del abdomen. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Bueno, seguimos entonces. Em, Profesora, disculpe, en la lámina adelante. se ve buenas noches, en la lámina se ve una parte sombreada en negro. Ajá, esta parte. Ajá, eso es. Tórax. Esta sería parte de la pata, o sea, la fosa donde se cortó la pata, pues. Por donde Ah, está ya, el ya, ya metatórax, entiendo. aquí va la pata del metatórax, la pata Ok, metatorácica. ya, 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 ¿Sí? gracias. Sí, entiendo. Chévere, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, bien, sigamos entonces a la siguiente lámina. Bien, cuando hablamos de la genitalia, va a ser una parte muy importante en la morfología de los insectos, porque la genitalia, ahí vamos a ver muy bien desarrollada y diferenciada la genitalia de la hembra con la genitalia del macho. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la imagen, esta 1A, que la que tenemos acá, de la genitalia externa. Y allí van a ver unas estructuras muy importantes, que eso lo hablamos también un poquito la semana pasada con una pregunta que surgió, que es el ovipositor. ¿Ok? Este ovipositor, que sería esta estructura que está aquí, vista de esta manera, y la estructura acá la vemos de manera lateral. El ovipositor va a estar formado por unas válvulas que en muchos insectos van a parecer tipo como si fuesen unas espadas, un tubito. Bien, y el ovipositor de los insectos pterigotos, es decir, los que poseen alas, mostrando la relación de los segmentos del ovipositor y el orificio genital en estos dos imágenes que tenemos aquí. Para el nivel que nosotros estamos dando nuestras clases, es importante por lo menos identificar el hecho de que este es el ovipositor y que allí luego se pueden encontrar las válvulas y los conductos más glándulas accesorias por donde se transportan las células sexuales para el momento de la reproducción y también el cigoto o huevo ya listo para ser expulsado y colocado en el ambiente natural. ¿Ok? Entonces, eh, cuando lo vemos en la vista lateral, como aparece acá, en la esquemática del ovipositor, fíjense que aquí vemos los cercos y vemos las válvulas, que es por donde se van a transportar los huevos. En las mariposas, por ejemplo, que es la que tenemos aquí abajo, el ovipositor no va a tener como una forma de una válvula, sino que va a tener una estructura como un tubito, pero más redondeado, y los huevos van a ser colocados de una manera como más ordenada, como en el caso de otros insectos, dependiendo la forma de su ovipositor, los van a poner en grupos, los van a poner solitos, o los van a enterrar, los van a meter también en el tallo de las hojas. Entonces van a ver unos ovipositores que van a tener como unos ganchitos en la punta para romper el tejido de la planta y luego colocar el huevo. Todas esas adaptaciones podemos observarlas en los insectos. Entonces, ya como para resumir, en esta lámina nos observamos entonces que la anatomía externa general en los insectos va a ser que va a tener aparatos bucales muy interesantes como el masticador, el chupador de sifón, el picador chupador tipo chinche o el chupador de tipo esponja como la mosca o el masticador lamedor como el caso de la abeja.
y que vamos a tener las cabezas, dependiendo la dirección de las piezas bucales, como cabeza opistognata, cabeza prognata y cabeza hipognata. En el caso de las antenas, aquí pusimos o les coloqué las más frecuentes. Aquí serían la setiforme, feliforme, moniliforme, clavada. La que va a ser la más común va a ser la filiforme. La lamelada en el caso de los escarabajos, la plumosa para los insectos nocturnos como las mariposas, ¿ok? Luego vamos a tener tipos de patas, que las patas entonces va a estar compuesta por coxa, fémur, tibia y tarsos. Y van a haber tipos de patas cavadoras, nadadoras, recolectoras, patas raptoras. Y también en el tórax nos vamos a encontrar con estructuras como las que vimos la semana pasada de las alas, y había tipos de alas que las principales van a ser, por ejemplo, las membranosas para las polillas o las mariposas y las moscas, pero también tenemos la tipo élitro o hemiélitro, élitro para los escarabajos y hemiélitros para los chinches, y las tegminas para los saltamontes. Y para cerrar, hoy que vimos los abdomen, que en este caso va a ser muy importante que vean esta parte. ¿Por qué? Porque vamos a ver abdomen que van a tener cercos y otros no van a tener cercos, sino simplemente vamos a ver el filamento de su ovipositor y una estructura que no les había nombrado, que son los cornículos, que esos solamente los van a tener los áfidos o los pulgones, en el orden Homoptera. Ajá, ¿alguna pregunta de este resumen de la anatomía externa de los insectos? No, creo que nos puede mandar esa foto, por Sí, casualidad. Está genial esa foto. sí, está muy chévere. Bueno, ahí la pueden fotografiar, pero yo les voy a subir esta presentación en el aula y así la pueden, igual se las puedo poner ahí en el en el WhatsApp. Bueno, entonces ya esta parte que hicimos, que hablamos sobre la anatomía externa, nos da cabida para nosotros comenzar a trabajar con la parte de la taxonomía. Recordemos en nuestras masterclass que íbamos a tener unas categorías taxonómicas que nos van a permitir a ordenar de alguna manera la vida sobre la Tierra. Y eso va a ocurrir en todos los seres vivos, entendiendo que van a haber dominios, luego reinos, filum o divisiones en el caso de las plantas, clase, orden, familias, géneros y especies. ¿Ok? Y lo podemos ver desde la especie como la estructura desde el punto de vista taxonómico más específico, valga la redundancia, y el dominio el más general. Pero desde el punto de vista evolutivo, el dominio sería aquella abundancia, aquel grupo o aquel espacio donde están ubicados todos los animales, un espacio de orden desde la taxonomía. ¿Ok? Recuerdo esto porque la semana pasada comenzamos a hablar un poco sobre los órdenes de los insectos. Y hoy les traje una presentación que luego también se las voy a subir al aula para que más o menos se ubiquen o se sigan ubicando en los órdenes de insectos. Entonces, cuando los vamos a ubicar taxonómicamente, lo vemos aquí como el reino Animalia, el filum Artrópoda, que va a haber 34 divisiones aproximadamente, porque pueden haber un poco Mm, más. Dentro del artrópoda vamos a tener arácnidas, que ahí van a estar agrupadas las arañas y los escorpiones. Y los insectos, que es el grupo que estamos estudiando en este diplomado, vamos a estar, por ejemplo, dentro del grupo de los Hymenoptera y Hemiptera y 29 orden más. Hymenoptera y Hemiptera los coloqué en esta lámina para darle el ejemplo entonces. El orden sería Hymenoptera, que ahí entraría hormigas, abejas, o Hemiptera, bichos verdaderos, que ahí entrarían todas las chinches, que les llaman así. Y la familia sería Apide, como ejemplar representativo las abejas, o la familia Ligeire, que serían los chinches. Luego tendríamos el género Apis, que sería la abeja melífera, la abeja común que nosotros conocemos, y el género Apis y la especie melífera. Que aquí hay un error porque está M, que no me había dado cuenta,
esta es una imagen que saqué del internet. Esta M va en minúscula, por si recuerdan cómo era la taxonomía. En el caso del género Oncocelpus para Ligellide, fíjense que aquí las especies sí están con fasciatos, que son las chinchas de las asclepias, de las plantas que se alimentan la mariposa monarca. Entonces, en este ejemplo, obviando este error garrafal donde dice melífera, nos da un ejemplo, nos da como una idea de cómo podemos ubicar taxonómicamente cada uno de los insectos que nosotros tengamos como insecto problema. Y la idea es que ustedes en el insecto problema hagan una lámina con una ubicación taxonómica similar, parecida, pero por lo menos que estén todos estos taxas: reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. Bien, tenemos entonces acá una manera muy didáctica de ver los grupos de insectos, que esto también se los di en la primera masterclass. Otro ejemplo que tenemos también acá es que, ajá, una pregunta. ¿Alguien hizo un comentario que escuché? Ah, bueno. Entonces, tenemos acá el caso de un ejemplo que encontremos, por ejemplo, en el campo, un insecto acuático, y lo primero que siempre es revisar a ver qué estructuras morfológicas pueden tener estos insectos, como vemos acá, mirándolos, y de esa manera, dependiendo sus características, yo pueda identificar si ese organismo es acuático o no, si es terrestre y a qué orden pertenece. Tomando en cuenta o recordando que el tipo de alas va a ser un carácter taxonómico muy importante, como nosotros en morfología le llamamos esos caracteres merísticos o morfológicos que nos describen y que de alguna manera nos definen un grupo, ¿ok? Y de allí, entonces, viendo que es un insecto acuático, podemos ver cuál es su orden, cuál es su familia, cuál es el género y la especie, y revisar, ¿verdad? Si ese insecto es adulto o es una larva, porque probablemente nos los vamos a encontrar adulto de una forma y larva de otra forma. Pero luego la experiencia y revisando en las referencias y las bibliografías, tú puedes determinar qué insecto es. Bien, continuando entonces, también una manera morfológica de describir a los insectos es cuando hacemos un corte transversal, o también en este caso longitudinal de los insectos, y algo que podemos lograr en la disección de uno de ellos, que vamos a lograr ver toda su estructura externa, pero por supuesto su estructura interna, ¿ok? Que si nos damos cuenta en este esquema, el aparato digestivo va a ser aquel, fíjense que voy a pintarlo aquí de amarillo, va a recorrer completamente el cuerpo del insecto, desde la boca hasta el ano. Y este aparato básicamente va casi que va a recubrir todo el cuerpo. Y en el abdomen, que es el que acabamos de ver hace ratico, que sería toda esta estructura de acá, ¿sí? En el abdomen, toda esta estructura, vamos a encontrar allí, por ejemplo, cuerpo graso. Allí vamos a encontrar también estas estructuras que se llaman los túbulos de Malpighi, que lo estoy pintando aquí en rojo, esta y este, que actúan en el proceso de excreción y de balance hídrico de los insectos. Y también estructuras como, por ejemplo, los ganglios nerviosos, que los vamos a tener a nivel ventral, que los estoy pintando aquí en rosado, los ganglios nerviosos. Y muy importante, el aparato circulatorio lo vamos a tener representado en la región dorsal del insecto. Y allí vamos a encontrar que van a tener como unas válvulas accesorias y un corazón, tal como lo vemos aquí, con varias cámaras. Y eso sí lo van a estudiar luego con la profesora Carmen
de una manera más profunda. A borrar aquí, ok. Bien, este, otra cosa importante que me gustaría señalarles, que los insectos tienen, y sobre todo el caso de las mariposas, un desarrollo que va a estar totalmente dirigido y limitado por los niveles hormonales. Entonces, los niveles hormonales en los insectos, dependiendo del tipo de hormona, en este caso representada con la edixona, nos va a decir en qué estado o en qué fase está el insecto y cómo lo está secretando. Cuando hay niveles bajos, por ejemplo, como aparece aquí en este punto, tenemos niveles bajos de la hormona edixona, por ejemplo. Entonces, allí los insectos todavía no mudan, pero por ejemplo, cuando están en este punto, en estos picos, donde los niveles de Dixona pueden ir subiendo un poco, y cuando están muy altos, van a ir cambiando, como aparece aquí, de forma, y a cada una de estas formas, cada una de estas, se les llaman instares larvales. Entonces, como dice acá, la oruga 1 está en el primer instar, la oruga 2 está en el segundo instar, y 3 sería tercer instar. O fase de oruga 1, fase de oruga 2 y fase de oruga 3. Pero la forma apropiada de decirlo es instar. Luego que pasa por los instares, va a transformarse en lo que es una pupa. Esa pupa, el insecto de convertirse, de estar en forma activa en una larva que se la pasa alimentándose de hojas, luego pasa a este estado donde no se mueve y está allí casi que pareciera que no estuviese vivo, pero por dentro están ocurriendo una gran cantidad de procesos que luego se transforma aproximadamente en 15 días en un adulto o en un imago. ¿Ok? A ver, entonces, los niveles de la hormona juvenil, que es esta roja que está acá, va a ir aumentando o disminuyendo dependiendo en la fase en que se encuentra. Entonces, acá lo importante es que ustedes se den cuenta que todos estos procesos están dirigidos por la cantidad de hormona que aparece. Dígame, profe Marianela. Ah, no, sí, profe, dígame, licenciada Marianela. Eh, yo también fui profe. Uno nunca deja de ser profesor, ¿verdad? Este, cómo se escribe eso? Ajá, déjeme Usted dice, escribírtelo. Instar. Ajá, voy. in- Así, Insta. Oh, ok. instar. Y eso lo vamos a hablar para el caso de las mariposas. Pero, por ejemplo, en el caso de las moscas, Marianela, que yo sé que a ti, Sí, por eso. ajá, hay otras formas y se le dice larva 1, larva 2, larva 3, así. Ah, ok. Porque yo Marianela y leí, otra persona levantaron la mano. ¿Quién más levantó la mano? De la grabación. Bien, recordando entonces ahora el tegumento de los insectos, que esto luego ustedes lo van a ver con más detalle en las próximas clases, veamos que la región más externa de este tegumento se le va a llamar epicutícula. Y allí vamos a encontrar estas estructuras que se llaman los alveolos, que van a estar relacionadas con estructuras como un pelo, por ejemplo, o una seta, seta, así, una seta o un pelo, que algunas veces van a ser sensitivos, que van a estar relacionados con una glándula, que pueden, por ejemplo, generar un olor, pero también puede percibir olores, sabores o alguna señal química. Y luego vamos a tener la endocutícula, que sería esta estructura, esta segunda capa que estamos viendo acá, esta segunda capa, que en el proceso de la muda del insecto, esta capa va a ser muy importante.
Y luego, fíjense que vamos a encontrarnos la epidermis, que la vemos aquí en moradito. Todo este, fíjense que estos circulitos negros son los núcleos de la célula. Entonces, realmente la parte más viva del tegumento de los insectos va a ser la epidermis. Y la epidermis va a ser la encargada de producir la endocutícula, la exocutícula y la epicutícula. Cuando el insecto muda, todas estas tres capas son las que ellos van a desprender, tal como lo vemos aquí con esta muda de chicharra o exuvia de chicharra. Entonces, lo que vemos aquí básicamente va a ser epicutícula y exocutícula que se produjo en algún momento a partir de la epidermis y de la membrana basal, a través de las células como las glándulas epidérmicas, la célula tricógena, la célula tormógena y el hemocito. A ver, profesora Celsa, dígame. Ah, no, ella está admitiendo. Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta aquí, muchachos? Entonces, todos estos procesos son fisiológicos y van a estar todos dominados de alguna manera, limitados y dirigidos por las hormonas de los insectos. Y es la hormona juvenil y la hormona de la muda, que es la edixona. ¿Ok? Bien. Dígame, señor Eduardo. Es que cuando habla de proceso hormonal, no sé, pienso por lo menos en insectos gregarios, o Ajá, sea, que viven así todos junticos. ajá. Eh, Ellos van creciendo o haciendo las mudas todos como al mismo tiempo en base a ese proceso hormonal, es Sí. diferenciado, o Sí, sea, van ¿cómo todos es? juntos. La mayoría va todos juntos. Y de hecho, cuando ellos están agregados, todos producen la hormona al mismo momento. Eso es muy interesante. Y es un proceso de comportamiento y un proceso químico que ocurre con los insectos y es súper increíble cuando lo empiezas a estudiar a profundidad. Ajá, profe Marianela, dígame. Un comentario, Ajá. pero esto también pasa en los mamíferos, ¿eh? Ah, Que bueno, hay una sincronía claro, con el tema hormonal. En las mujeres claro. también les pasa. Por supuesto. Y cuando son animales sociales, sabes que tienen características, déjame ponerme aquí para ver, Maranela, que tiene características gregarios por sociedad y que a lo mejor hay castas, todo eso va a estar muy sincronizado. Y de hecho, naturalmente debe estar sincronizado para poder que las hembras se consigan con los machos y que haya, por ejemplo, una época de reproducción, una época a lo mejor de apareamiento, una época de, de cortejo y otra época en las cuales todas, por ejemplo, las leonas que paren todas y todas cuidan a los leoncitos, por ejemplo, a los cachorritos. Disculpe, hay una teoría que dice que eso se da, en lo gregario se da hasta en las sociedades, pues, y se llama los ciclos de contratiempo, Sí, de donde, hecho, eso lo estudia la sociobiología. ok, entonces me parece que, o sea, hay un ritmo Claro, hay en un la naturaleza. ritmo, hay un ritmo natural. Lo que pasa es que a veces estamos, por lo menos los seres humanos, estamos tan inconscientes de lo que estamos Sí. viviendo y no estamos tan presentes porque vivimos todo muy rápido y ahí como apresurado que no nos damos cuenta. Pero en el mundo de los animales, que es mucho más lento y también las plantas están sincronizadas, la naturaleza es un Ujú. ciclo. Y ahí cuando empezamos a estudiar a profundidad, así sean los insectos, los mamíferos, nos damos cuenta y podemos ver eso. ¿Ok? Gracias. Bien, y ahora para seguir y ya ir cerrando con esta parte de nuestro módulo, vamos a ver de una manera muy general, muy por encima, la clasificación de los insectos. Entonces, tal como yo les decía en las clases anteriores, vamos a encontrar dos subclases en los insectos. Vamos a tener los entognatos y los ectognatos. Es decir, aquí vamos a encontrarnos los grupos como
los proturos, colémbolos y dipluros. Y la subclase ectognata, ahí va a estar los grupos efemerópteros, que son las efímeras, odonatas, que son las libélulas, los neurópteros o neuropteroides, que van a ser los ortópteros, fásmidos, dípteros, mantofastodeos, isópteros, plecópteros, zocópteros, dermápteros, enbiópteros, tirápteros y hemípteros, todos ellos del grupo de los neurópteros, pero que van a tener unas características muy importantes. Ay, todavía me faltan todos los de este lado: sifonáptera, tricóptero, mecóptero, coleóptero, lepidóptero, himenóptero y dípteros, que están estos en rojito, que son como los más comunes, los que nosotros siempre hablamos. Pero fíjense que aquí al lado aparece una palabra: ametábolos, holometábolos y hemimetábolos. A eso se va a referir. A metábolos es referente al desarrollo, que no vamos a encontrar un desarrollo así como huevo, larva, pupa y adulto, sino que vamos a tener estructuras que de un huevo sale un organismo igualito al adulto, que va creciendo, como el caso del pez de plata. Pero en el caso de los hemípteros, que son, por ejemplo, hemimetábolos, o los coleópteros y lepidópteros, que son los metábolos, aquí sí vamos a ver fases de desarrollo, tal como yo le explicaba hace rato con la mariposa, donde hay una muda, un proceso de muda, y donde van a haber fases de desarrollo: huevo, larva, pupa y adulto. Y además vamos a encontrar mudas, ¿ok? Bien. Entonces, dentro del grupo de los hexápoda vamos a encontrar: hexápoda sería el mismo insecta, que acuérdense que hexa significa seis, poda patas. Es la manera técnica de hablar de los insectos, hexápoda. Aquí están las dos subclases, entognatos y ectognatos. Dentro del grupo de los entognatos van a estar los colémbolas, que fíjense que ellos van a vivir en los lugares que están más o menos oscuros, donde la luz no les pega directamente. Y una característica importante van a ser que no tienen alas. Ellos no tienen alas en ningún momento de toda su vida. Y van a tener una estructura muy importante, que es este tubo que está acá, que va a estar en el primer segmento abdominal, que de allí, esa va a ser una característica distintiva, además del sistema saltador, que es como una patica que tiene al final del abdomen. Otro ejemplo, vamos a tener a los proturos y los dipluros. Ambos son cosmopolitas y su desarrollo también va a ser directo. Luego tenemos a los tisanura, que aquí sí presentan los pececitos de plata, que probablemente lo han visto alguna vez entre los libros, entre las hojas que tengan en sus casas, allí como corriendo. Y un carácter distintivo va a ser estas estructuras al final del abdomen, que va a tener un filamento medio y unos cercos. Y además que vamos a observar los ojos compuestos, que los van a tener separados. Y el cuervo va a ser bastante aplanado. Luego vamos a tener al grupo ya de los terigotas, que ahí sí entra entonces efemeróptera, que ahí van a estar los efímeras. Se les llaman así porque duran muy poquito tiempo. Y aquí tenemos, por ejemplo, el hecho de que las ninfas, es decir, la parte juvenil o el momento juvenil de estos insectos, van a ser acuáticas. Y a esas larvas se les llaman náyades, ¿sí? Y van a tener en ese momento, cuando son náyades, unas estructuras que se llaman branquias abdominales, por donde ellas van a respirar cuando están dentro del agua. Y luego el adulto, cuando emerge, el adulto no se alimenta y la vida va a ser muy corta, por eso se le llama efímera. Odonata, que aquí entrarían las libélulas y los caballitos del diablo. Allí también a las ninfas acuáticas se les llaman náyades. Y bueno, las caballitos del diablo tienen muchas características, como sus alas membranosas, los ojos compuestos, las antenas cortas y el aparato bucal masticador, el mesotórax y el metatórax funcionado, el abdomen va a ser alargado. Y siempre las alas van a estar ubicadas de esta manera. Cuando están en reposo,
extendidas. Los adultos de las libélulas van a ser voladores, depredadores y generalistas. De hecho, estas libélulas son de los primeros que se alimentan de las mariposas. Pero en cambio, las náyades, es decir, los inmaduros, van a ser depredadores, los juveniles acuáticos depredadores y generalistas voraces. Es decir, que come larvas de zancudo, puede comer larvas de otros insectos o pececitos, alevines súper pequeñitos que pueden vivir, eso sí, en aguas dulces, limpias, y ellas son un indicador de que esos son aguas que están bastante limpias. Algo muy importante va a ser la estructura del labio que va a tener este insecto en la cabeza. El labio porque le va a servir para como dice ahí, un gran labio prensor que le ayuda a poder capturar a sus presas. Luego vamos a tener los ortópteros, que aquí van a estar los grillos y los saltamontes. Igualmente a los juveniles se les denominan ninfas. Y bueno, obviamente estos organismos son cosmopolitas y bueno, el aparato bucal masticador o cortador, los lóbulos laterales que van a tener en el pronoto va a ser una característica muy importante. Las alas anteriores van a estar endurecidas y rectas que le llaman tipo tegmina y las alas posteriores sí van a ser membranosas. Y los fémures poderosos son los que nos van a dar esa característica de pata saltadora. Por supuesto, también nos vamos a encontrar que este grupo puede producir sonido por estridulación y que tiene órganos de audición como los tímpanos. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Voy muy rápido. ¿Están escuchando? Bien, sigamos con el orden Phasmida, que a este grupo pertenecen los que llamamos los insectos palitos o el insecto hoja. Él va a tener una característica muy importante que va a ser el mismetismo críptico y que vamos a encontrar que va a haber un dimorfismo sexual porque la hembra normalmente es mucho más grande que el macho. En este orden, los huevos van a ser una característica muy interesante porque tienen como una forma de una semillita. Y esa estructura del huevito, cuando está en el bosque, se puede perfectamente camuflajear con la vegetación. Es muy difícil a veces de encontrar. Igual como ocurre con el insecto cuando es adulto, y que uno dice, ¿y dónde está? ¿Dónde está el insecto pelito? ¿Ustedes lo ven ahí? Bueno, aquí tenemos uno, Ujú. aquí tenemos el otro y aquí el otro. Entonces, eso va a ser una característica muy importante. Luego nos vamos a encontrar con el orden Dictyoptera, que en algunos casos las mantis y las cucarachas, las mantis en un momento estuvieron dentro de este grupo, pero actualmente las mantis ahora son de un orden aparte que se llama Mantodea. Y en este orden Dictyoptera vamos a encontrar las termitas y las cucarachas, ¿ok? Las mantis aquí va a tener su principal característica, por supuesto, son las patas anteriores largas y fuertes, con estas espinas características que le pueden ayudar a poder cazar, a capturar a su presa, ¿ok? Aquí como las vemos en esta parte, ¿sí? Y los ojos compuestos, muy desarrollados, las antenas filiformes. Y la cabeza va a ser también otro carácter importante porque puede hacer un giro de 180 grados completo y eso le permite tener una capacidad muy, muy ágil para poder ellos capturar a sus presas. Por supuesto, tenemos acá a las cucarachas, que no podemos dejar hablar de ellas, hemimotábulas, aparato bucal cortador masticador, y en este grupo su principal característica es el pronoto, que es una gran parte del tórax. Ese pronoto, esa estructura que pareciera como una cabeza, pero realmente la cabeza va a estar es después del pronoto aquí pequeñita. No sé si la logran ver, esta parte que está aquí.
¿La ven que la estoy señalando? ¿Ok? Bueno, esta región de acá. Y ahí van a tener las antenas. Y por supuesto, aquí en el orden Isóptera, que como les decía, ahora son dictiópteros, aquí pertenecen las termitas. Las termitas van a ser hemimetábolas, cortadoras masticadoras, y aquí va a haber un proceso o una organización, mejor dicho, eusocial. Es decir, las termitas van a ser del grupo de las verdaderas insectos sociales. Por eso se llama eusocial. Verdaderos sociales. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar una estructura de castas donde va a haber soldados, trabajadores, reproductores de los ambos sexos y se alimentan de madera, de celulosa, y allí van a tener en su intestino un endosimbionte que normalmente le permite digerir la celulosa. Luego vamos a Profe, una tener, preguntita, disculpe. ajá, Es que esa parte no la sabía, para rectificar. Los isópteras ahora son dictiópteras, los cambiaron en las termitas, sí, las cambiaron para ese sí, orden. actualmente. Aunque, bueno, normal para uno referirse a ellas, uno dice Isóptera, pero ahora ellas son del orden Dictióptera, suborden Isóptera. Así. Ok, ok. Ujú. Bueno, Profesora, disculpe, una pregunta. ¿Quién ajá, decide cómo- me llama la atención, quién decide? ¿Hay algo así como una academia de la Real Academia de la Española con los insectos? ¿Quién decide que pasan de un orden al otro? O, buena pregunta. Bueno, sí, hay reuniones de los, por ejemplo, por grupos, por ejemplo, hay sociedad americana donde están todas las termitas o de insectos sociales, por ejemplo, en el caso de los ipsópteros, hay mm, sociedades internacionales que los estudian específico y hay unos entomólogos especialistas en los grupos y han hecho muchos estudios genéticos y también árboles filogenéticos para saber la historia natural y la historia evolutiva y cómo armar quién apareció primero y todo aquello, pero sobre todo a nivel genético pueden hacer estudios y pueden saber qué tan cercano está un grupo de otro. Y entonces, mientras van haciendo esos análisis, que la taxonomía ahora se une con la genética, pueden ir reordenando los grupos y se ponen de acuerdo para ok. ponerles nombres, para ubicarlos, y los especialistas hacen eso y lo comunican a la sociedad científica para que uno esté al tanto. Pero a veces eso ocurre muy rápido o son cambios tan específicos que, bueno, nosotros mortales todavía no lo sabemos, pero los especialistas en el grupo, por ejemplo, uno que vea una termita sabe la especie sin siquiera pasarlo por una clave. Esas personas tienen que estar muy, muy pendientes de cómo se dan esos casos. Gracias, profesora. De nada. Ok. Ajá, sigamos. Luego vamos a tener a las tijeretas, que a este pertenece al orden Dermactera. Ellos son hemimetábolos, la metamorfosis es gradual, aquí también vamos a encontrar unas ninfas. Y fíjate, la cabeza es prognata y su principal característica distintiva va a ser este par de cercos que tenemos aquí al final del abdomen, que se le llaman de cercos no segmentados, forceps. Y esa estructura, cuando tú te le acercas a este insecto, él la levanta y así como que intimida. Pero realmente este animalito no es depredador, él se alimenta, es como de pequeños residuos de plantitas o de tierra, también de hongos, de musgos. Y hay una gran diversidad, como dice acá, en los trópicos. Y ellos viven básicamente en microhábitats bien cerrados y húmedos como rendijas, bajo las piedras, en los troncos. Luego vamos a encontrar a los tirápteras, que aquí vamos a encontrar a los archiconocidos piojos. Esos que cuando estamos niños los tenemos en la cabeza. Y a este grupo, por supuesto, son ectoparásitos. Ellos van a ser
ectoparásitos, entonces significa que van a estar ubicados ya sea en el pelaje o en el plumaje, ya sea de las aves o de los mamíferos. Y allí ellos van a vivir, algunos pueden chupar sangre, otros simplemente raspan, por ejemplo, el piojo tiene un aparato bucal tipo raspador que raspa el tejido y se va alimentando de pelo, de tegumento humano, de mamífero o de la plumita, ¿sí? Y ellos tienen una característica muy chévere que es su pata especializada para trepar, que es una pata trepadora, para poder agarrar el pelito justamente y trepar los pelos o las plumas. Otro grupo tenemos el orden Hemiptera, que ahí van a estar los chinches, las cigarras, los pulgones, los cóccidos, la chicharra que escuchamos en estos días acá en Venezuela, que tiene un sonido muy característico, pertenece a este grupo. Los chinches, por ejemplo, que son transmisores de Chagas, lo tenemos también aquí en este grupo. Y los que llaman saltahojas o pulgones, como este que está acá, que pueden ser plagas de algunas plantas, también son de este grupo. Eh, Les decía que una característica muy importante en la cigarra es el canto de la cigarra tipo timbal, que es esa estructura que está aquí en el tórax, entre el tórax y el abdomen, que va a ayudar, como dice ahí, es el mecanismo de timbal que crea aire frente a los músculos que mueven un timbal membranoso en el primer segmento abdominal, el cual cambia de cóncavo a convexo y produce una presión de ondas de sonido que son transmitidas por el aire. Y el canto tiene funciones de llamado, de agregación, de cortejo o de alarma. También puede ser que, como dice la gente, que llama a la lluvia, pero es que es básicamente porque ese llamado es para que se alarmen y se resguarden porque va a llover. Dentro del mismo hemíptero ya les decía entonces que están el triatoma infectas, por ejemplo, que es el vector del Chagas, las cochinillas, los áfidos y unas chicharras más grandes, no es tan común como la carineta aciaria de la Amazonia. Bueno, después tenemos los neurópteros, que este grupo aquí pertenecen las crisopas, las hormigas león y los mantíspidos, que a mí es como mi segundo grupo más preferido. Amo este grupo porque son tan diferentes, pero tan increíbles sus formas. Aquí pertenece, por ejemplo, la hormiga león, que es una belleza, que la larva, fíjense que es carnívora y tiene el aparato bucal y hace estos huequitos que cuando tú los ves están ahí cazando, cuando uno ve como una arenita cerca de un río, se ven esos huequitos y ahí vive la hormiga león. Luego tenemos los coleópteros, que están los escarabajos, gorgojos, luciérnagas. Su principal característica van a ser los élitros. Por supuesto, esas coloraciones tan interesantes y los escarabajos, el grupo más numeroso de toda la clase insecta. Fíjense que tiene 350.000 especies descritas y es el orden de seres vivos más diverso de todo el planeta. Y aquí, por ejemplo, las larvas, vamos a tener algunas que son depredadoras, otras que son herbívoras. Por ejemplo, el caso del coccinellide, las mariquitas. Muchos son depredadores voraces, controladores de plaga en estado larval, pero igualmente cuando son adultos. Y cuando son pupas, obviamente no, porque ellas no se alimentan. Otro escarabajo súper bello e interesante que es el escarabajo arlequín, acá en Venezuela en peligro de extinción. El Rhynchocephalus palmarum o también los Rhynchophorus palmarum, que son una plaga muy importante de las plagas de las palmas, perdón, aquí en Caracas. Y las luciérnagas, por supuesto, que tienen la capacidad de crear luz a través de una reacción química que producen en su abdomen con una enzima que se llama luciferina. Bueno, entonces imagínense toda la cantidad de pequeños a los más grandes, que pueden ser de 0,3 milímetros a uno que puede un Dynastes o un Titanic que puede medir más de 15 centímetros. Luego tenemos los dípteros, que aquí entrarían moscas, mosquitos y tábanos.
Por supuesto, aquí una característica importante, que por ejemplo el caso de los mosquitos, que las larvas son acuáticas, las pupas también, pero en estado adulto son vectores de enfermedades como la leishmaniasis o dengue. Luego tenemos los sifonápteros, que aquí entran las pulgas, que aunque no creas también son insectos, y su aparato bucal es muy interesante. Una característica muy importante es las patas posteriores que están adaptadas para dar saltos muy altos. Y las larvas son detritívoras porque pueden comer partículas de piel, de pluma. Y por supuesto el adulto es hematófago, es decir, que se alimenta de eso. Luego tenemos a nuestro hermoso orden Lepidoptera, que fíjense que también hay muchas especies descritas, 150.000 especies descritas. Y la característica principal son sus alas escamosas. Un representante es Papilotoas, que la tenemos aquí, que ahora este papilo cambió a ser Heráclides toas, una de nuestras mariposas que le decimos papagayo o el gusano cachudo de la naranja. Y su principal característica en estado adulto es el aparato bucal succionador o espiritrompa, como le llamamos, y que además pasa por un huevo, una larva, una pupa y un adulto. Muchas de estas especies pueden ser plagas. Las larvas de Lepidoptera son muy características porque van a tener una estructura que, fíjense que aquí en el tórax van a tener las patas verdaderas, pero en el abdomen van a tener como unos crochet, que son unas patas falsas, que le llaman pseudopatas o propatas. Luego tenemos los himenópteros, que aquí entrarían abejas, avispas y hormigas. Y ajá, ¿qué me queda por aquí? Bueno, ya. En ese caso, son insectos sociales y bueno, hasta aquí vamos a dejarlo. Hay más grupos, pero estos son como los principales.